Para mí es un gozo y un privilegio poder seguir con la exposición de la epístola a los romanos. Y hoy esta, en este día pues vamos a llegar al segundo capítulo. Nos quedan todavía bastantes capítulos por delante y como veremos es una carta que también nos va a deparar más que una sorpresa. Realmente Romanos, sin lugar a duda, es la magna carta de la doctrina cristiana y así lo tenemos que entender. La última vez hablamos de la ira de Dios sobre la injusticia y estuvimos hablando sobre el hecho de que todo el mundo, sin excepción, es culpable delante de Dios. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra justicia? Nos damos cuenta, y eso casi da igual en qué país residimos, que muchas veces las instituciones humanas de justicia, los tribunales, no son exactamente lo que nosotros queríamos que fuésemos. Y muchas veces nos damos cuenta que efectivamente no se dictan sentencias justas y muchas veces aquellos que pueden permitirse el lujo de tener abogados mejor pagados, pues salen realmente con la suya en casi todos los casos. Recuerdo que al inicio de nuestro tiempo en España, mis hermanos que vienen de Andalucía se acordarán perfectamente de aquel entonces alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, tenía la osadía de llamar a la justicia un cachondeo. Y la cosa al final le valió una multa de parte de los tribunales que no estaban conformes con esa apreciación de su trabajo. No todo el mundo es igual ante la justicia. Esa frase también la hemos escuchado muchas veces. O aquella de no hay justicia o no creo en la justicia. El país donde resido de momento, Alemania, es un país donde según una encuesta reciente de hace unos días, 1/3 de la población no cree en la justicia. O sea, cree que si hace falta apelar a algún tribunal, que el tratamiento que van a recibir no será un tratamiento justo. Ahora, dejando de lado la justicia humana con todos sus defectos, que son evidentes, nos acercamos hoy al tema de la justicia divina y particularmente de un tema del cual hoy también muchas veces no se oye mucho o apenas nada, que es el tema del juicio de Dios. Ya escuchamos algo la última vez, todos somos culpables delante de Dios. No hay ni uno que puede presentarse delante de Dios con alguna excusa, con algún certificado, algún atestado que le exime de toda la responsabilidad. La radiografía de Pablo sobre la humanidad es una radiografía realmente nefasta, tétrica, que no deja realmente excusa. Primeramente está hablando de los paganos, de aquellos que vienen de un trasfondo como muchos en Roma, que no tenía nada que ver con el judaísmo, sino que eran judíos, que eran paganos de ascendencia. Son personas que no tenían la ley, que durante prácticamente la mayor parte de su vida vivieron espaldas a la ley porque no lo tenían en el radar, siendo paganos, siendo romanos. Pero, ¿qué pasa con aquellos? Alguien va a decir, Pablo, que tiene una moral más alta, porque es verdad. Lo podemos conceder que hay muchos romanos, mucha gente de trasfondo pagano,
que sí, que caían en todo ese catálogo de pecados que Pablo menciona al final del capítulo 1. Pero también en Roma hay un Cícero, también hay un Livio, también hay un Séneca, gente con una moral alta, con modales más refinados, que, bueno, si lo miramos, apenas caen en ninguno de estas cosas que Pablo menciona aquí hacia el final del capítulo 1. Entonces, ¿qué pasa con ellos? O, por ejemplo, los griegos, con sus Sócrates, Aristóteles, Platón, con una moralidad muy alta, realmente. Hoy hablaremos de gente con altos ideales, con personas éticamente refinados, y también existen hoy en día. Por supuesto, hay ateos o agnósticos que por su forma de vivir, por su forma de comportarse, incluso pueden ser un ejemplo para más que un creyente, no cabe duda. De esos hay unos cuantos. Ahora, ¿qué vamos a decir a esa gente? ¿Qué le van a decir? Pues yo no adoro animales, yo no me comporto de esa forma. Vamos a escuchar lo que Pablo dice de ellos. Y es muy interesante. No deja lugar a dudas en su respuesta. Y por eso voy a leer de Romanos capítulo 2, los versículos 1 al 16. Hoy vamos a tener una porción más larga. Romanos capítulo 2, los versículos 1 al 16. Y vamos a tomar en cuenta que eso se dirige a gente como Sócrates, como Aristóteles, como Séneca, que se creyeron por su moral, por su ética, superiores a los demás. ¿Acaso ellos pueden ganar puntos delante de Dios? Vamos a escuchar a Pablo. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hasta aquí esta porción de la palabra de Dios. Vamos a inclinarnos delante de Dios para hablar con Él. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por tener esa posibilidad de escuchar de nuevo lo que nos quieres decir, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento de tu palabra para que podamos comprender las cosas que nos quieres decir. Señor, en estos momentos queremos que tú nos hables. Queremos que tú penetres en lo más profundo de nuestro corazón para sacar a la luz las cosas que tenemos que entender y también otros que tenemos que desechar. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Es un largo texto y simplemente podremos resumirlo en esa frase: no tenemos excusa delante de Dios. A veces pensamos que podemos aplicar lo que sabemos de la justicia humana a Dios y lo extrapolamos muchas veces sin darnos cuenta que esto no es posible. Pero hay mucha gente que aún tiene esa alegre idea en su mente de que de una o de otra manera, finalmente cuando estén delante de Dios, de alguna manera encontrarán una forma de ponerse de acuerdo con Dios. ¿Cómo ocurre con la justicia humana? Pues la primera esperanza es que el crimen no se descubre. Ahora, si se descubre el crimen, siempre se puede huir. Ahora, si esto no sirve y uno es detenido y acusado, pues uno puede evitar la justicia de mil maneras. Y si esto no es posible, incluso cuando uno es condenado, pues muchas veces la justicia tampoco se aplica, incluso con una sentencia firme por delante. Y creo que todo el mundo entiende perfectamente de qué estoy hablando. Sin embargo, las cosas así no son delante de Dios. Dios no es un juez humano. Dios no depende de un jurado humano. Él sabe todas las cosas, y las cosas de nuestras vidas están delante de Él como un libro abierto. En el libro de Números, capítulo 32, en el versículo 23, leemos: y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Tú crees que puedes correr más rápido que tu pecado? Te vas a encontrar con una gran decepción, porque no será posible. De hecho, el profeta Amós tiene que decir a su propio pueblo: prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. En otras palabras, llegará el momento de rendir cuentas. Llegará el momento cuando todos los libros serán abiertos. Y esa idea que tenemos en la mente, que ya veremos cómo es aquello y esto será, pues se convertirá en una realidad bastante asustador para más que uno, cuando de repente se da cuenta que en primer lugar Dios existe, en segundo lugar ese Dios es un Dios justo, un Dios implacable, que no funciona según nuestros parámetros.
Como dije antes, hasta el momento Pablo ha hablado de los gentiles en su forma general, de sus pasiones y por supuesto de sus pecados. Y eran muchos, el catálogo era muy largo. Están condenados por eso. Y ahora, ¿qué pasa con aquello que se siente con una moral superior? Un romano bien educado, o incluso hoy en día podríamos hablar de un cristiano formal, o sea, alguien que lleva el nombre de Cristo, cristiano, como todavía creo que la mayoría, por ejemplo, en España se considera cristiano sin serlo realmente. Lo primero, y repito esa frase porque esto realmente es el resumen de todo el mensaje, no tenemos excusa delante de Dios. Eso habla muy claramente el primer versículo. Se dice que cuando apuntamos a otros con nuestro dedo, y voy a intentarlo así para que se vea, se ven perfectamente que 3 dedos están apuntando hacia nosotros. En otras palabras, si aplicamos las normas que imponemos a los demás, a nosotros mismos, ya estamos condenados desde el inicio. Piénsalo bien antes de levantar la próxima vez la voz y para pedir justicia. ¿Hay justicia en tu propia vida? Sí. Tú crees que actúas de forma justa, pero los demás lo firmarían. Y estoy seguro que no lo harían en más casos que tú te das cuenta. Eso implica que leamos la Biblia y escuchemos esa predicación no para vuestro vecino o para nuestro vecino, para aquel o aquella que tenemos al lado o para otras personas que piensan, bueno, ellos deberían haberlo escuchado. No. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar este mensaje y cualquier mensaje para nosotros mismos. El estilo de Pablo aquí se vuelve muy personal. Él no habla de generalidades. Él habla ahora de casos muy concretos. Habla de tú a tú. Esto es lo que tenemos aquí y nos damos cuenta cómo empieza el capítulo 2. Esto no es un discurso general, sino un discurso personalizado. Y Pablo llega a la conclusión, no tienes excusa. Ahora, si al final sale este mensaje, al final, cuando se acabe, sin haber tenido que este pasaje habla de ti, por lo menos en tu manera como eras antes de conocer a Cristo, entonces obviamente he fracasado completamente con mi exposición, porque ese texto va por ti. Ahora, una cosa que Pablo enseña ahora a los romanos es que tienen que darse cuenta que la justicia de Dios se aplica a todo el mundo, no solamente a algunos, sino de verdad delante de Dios todos somos iguales y todos somos igual de perdidos. La justicia no solamente se aplica a los demás. Bueno, no conocemos, ¿verdad? Con qué facilidad criticamos cuando uno de los de arriba evade impuestos y defraudan a Hacienda a gran estilo, si en lo pequeño, es verdad, con importes de dinero mucho más reducidos, hacemos exactamente lo mismo cuando tenemos la oportunidad. Criticamos a los que se dejan sobornar en la política y lo hacemos con razón, pero olvidamos que cada uno, por lo visto, también tiene su precio.
Criticamos las mentiras que los políticos nos dicen, pero mentimos igual en nuestro pequeño mundo, claro, con consecuencias mucho más leves para el bien del país, pero al fin y al cabo mentimos, lo que a veces decimos mentirillas. En otras palabras, criticamos a los demás, pero tratamos a los demás de forma igual. Puedes decir, pero no es lo mismo. No, no es exactamente lo mismo. Pero delante de Dios no existen pecadillos. Existen solo pecados y cada pecado es una ofensa del carácter divino. Y da igual si eres el jefe de gobierno o aquel que barre las calles delante de su oficina. Además, Dios tiene todas las pruebas para poder acusarnos. No son suposiciones, no son sospechas. Estamos hablando de verdades. Y los registros de Dios son exactos. No son aproximados. Dios no tiene que inventarse nada. Todo queda registrado delante de Él porque Dios está en todos los lugares y Él es omnisciente, no olvida nada. Es posible que los demás no lo sepan, incluso es posible que tú mismo te hayas olvidado, pero Dios no se olvida. Dios tiene todos los documentos encima de la mesa y Él no juzga según las apariencias, Él juzga según los hechos. ¿Esto te asusta? Pues debería, porque es exactamente de lo que estamos hablando. Antes de hablar de las buenas nuevas, hay que saber cuántos son las malas nuevas. Y las malas noticias son que Dios es completamente justo y además lo sabe todo de tu vida. Es uno de los grandes errores de creer que se puede convertir la fe en Dios en un negocio. Esto lo creyeron los judíos y lo creyeron también muchos paganos. Cuando leemos aquí, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Bueno, esto, ¿qué nombre tiene? Esto se llama hipocresía. Y esto es particularmente extendido en el mundo llamado religioso, en el mundo de la fe. ¿Sí? Había, por ejemplo, judíos que amasaban fortunas mientras que predicaban la misericordia hacia el prójimo. Había y sigue habiendo una denominación cristiana, la Iglesia Romana Católica, que sigue hasta el día de hoy vendiendo indulgencias. Se hace un negocio con ese tipo de cosas. Pero tampoco tenemos que ir tan lejos. Podemos parar delante de nuestra propia puerta. ¿Cuántos de esas famosas evangelistas y predicadores que tanto nos gusta ponernos un pedestal no han fracasado cuando precisamente fueron cogidos con la mano en la masa, precisamente con las cosas que siempre criticaban en los demás? Ahora, por favor, nosotros no estamos aquí para acusar. De esto se encarga Dios.
Lo que te voy a decir es simplemente que nadie diga de esas aguas no beberé. Una palabra para todo esto es la palabra hipocresía, y esto debería ser algo que debería estar lejos del creyente. No somos mejores. Hipotéticamente, potencialmente, somos capaces, tú y yo, de cualquier pecado. Y si no lo cometemos, es por la gracia y por la misericordia de Dios. Y por lo tanto, no estamos en condiciones de mirar por encima del hombro a los demás, asustándonos lo malos que son ellos en comparación con nosotros, que hacemos las cosas mucho mejores. Pablo dice, cuidado con esa actitud. Realmente es menospreciar la bondad de Dios si entras en esto. Dice en el versículo 4, menosprecia las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Uno podría incluso estar pensando que ante ese abismo de maldad, Dios enseguida interviene, pero ¿cómo es posible que alguien, como en la parábola de los dos deudores, al que acaba de ser perdonado una suma importante de dinero, coja la primera de turno a su amigo, le sacude y le dice, págame lo que me debes, tratándose de una deuda realmente insignificante en comparación con lo que se le había perdonado a él? Menospreciar la bondad de Dios es exactamente esa actitud mezquina. Pablo sigue con su argumento y sigue hablando con esa persona que se cree moralmente superior, que cree que en su vida todo va bien, que todo cumple con lo que Dios quiere de él. Y le dice, mira, mi querido, mi querida, Dios te ha dejado vivir hasta este día. Es un privilegio inmerecido, es un tesoro, te ha cuidado, ha tenido paciencia contigo tantas veces en tu soberbia espiritual. Ahora te da el privilegio de estar sentado aquí para escuchar el evangelio. Y todo esto tiene un solo propósito, y ese propósito es llevarte al arrepentimiento. Que dejes de jugar con Dios e intentar resolver las cosas a tu manera. No seas hipócrita. Has escuchado el evangelio tantas veces y siempre piensas que tal vez voy a esperar un poco más y tal vez algún día sí que también yo me voy a convertir. Te pregunto de la misma manera como Pablo preguntó aquí, ¿menosprecias? ¿Te burlas de las riquezas de su benignidad? ¿Tú crees que esto puedes hacerlo de forma indefinida con Dios? Una de las cosas que me preocupan es que en este momento, entre los que nos están escuchando, como en cualquier iglesia, puede haber personas que han escuchado el evangelio tantas veces, pero que en el fondo de su corazón siguen siendo rebeldes contra Dios. Cuidado si tú piensas que al final Dios me va a perdonar. Que sepas una cosa, que la paciencia de Dios no es una paciencia indefinida. Entonces, en primer lugar, Pablo dice, se puede menospreciar la bondad de Dios, aquí en el versículo 4. Y en el versículo 5 se añade otra cosa que puede ser la consecuencia de esa actitud, es que puede provocar la ira de Dios.
Dice aquí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Todo llega a su final en algún momento. También la bondad y la paciencia de Dios. Llega en un momento cuando Él dice, basta. En los tiempos de Noé, ese tiempo duró 120 años, que era el momento cuando a través de Noé Dios estaba hablando, pidiendo a esa generación rebelde de arrepentirse delante de Dios y aceptar la oferta de subirse al arca. Pero llegó el último día de esos 120 años y se cerró la puerta para siempre. Mira que no había profetas en Jerusalén que una y otra vez dijeron a la gente, esto no va a seguir así para siempre. Habrá un día cuando Dios presente las facturas de vuestra impertenencia. Y normalmente les pagaron con piedras lanzadas. Y llegó el mes de agosto del año 586 y llegó el mes de agosto del año 70 después de Cristo. En dos ocasiones se perdió el templo, fue destruido. La paciencia de Dios se había agotado. Y bien es posible que en este momento alguien esté escuchando este mensaje que una y otra vez se ha intentado a escabullir de sus responsabilidades delante de Dios y decir, bueno, esto se aplica a otro, pero a mí no, o por lo menos ya en ese momento no. La expresión que describe al pecador que no se arrepiente es atesoras para ti mismo ira. Atesorar tesoros. Según lo que piensas de esas cosas, pues puede ser una cosa muy agradable. O sea, cada vez tiene más, te puede comprar más cosas, lo cual en sí es un peligro, pero uno puede atesorar y acumular cosas buenas. Pero también puedes atesorar, acumular la ira divina, aplazando y aplazando y aplazando, y no admitiendo cuál es tu situación delante de Dios. Ese tesoro de maldad, de resistencia, de rebeldía, al final abunda de tal manera que te impide ver tu vida con claridad. Y finalmente vas así en la eternidad con este tesoro, entre comillas, que pesa como una losa y que nunca se disminuye y intentas librarte de ello, ni toda la eternidad va a ser suficiente para hacerlo. Y sigues pagando de lo que has acumulado, de esos pecados no perdonados, y la eternidad no será suficiente para acabar con todo lo que has acumulado en tus pecados, que provoca la ira de Dios que durará para siempre. Piénsalo, por favor. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Tú crees que estos son pequeñeces? Solamente me queda decirte muy claramente, estás jugando con fuego y además con un fuego devorador. Piénsalo, porque hoy aún es día de gracia, pero este mensaje podría ser el último que vas a escuchar antes de entrar en la presencia de Dios. La ira de Dios es algo terrible. No juegue con esto. Y cada vez que el evangelio se rechaza y no se responde, esa cuenta de lo que estás atesorando va creciendo. Es la
cuenta de la responsabilidad que tienes delante del Señor. Es una cosa seria escuchar el mensaje, también este mensaje, y no actuar en consecuencia. Por eso ninguna predicación debe entretener a la gente. Lo que debería hacer es hacerles despertar. Ahora, de todo esto, ¿cuál será el resultado? Lo leemos a partir del versículo 6. 6 a 11, Pablo nos explica que la justicia de Dios finalmente se llevará a cabo y pagará a cada uno según sus obras. Versículo 6. Y aquí no estamos hablando de la justificación por la fe, sino de la condenación por las obras. Lo digo para que lo entendamos. Aquí no se está hablando de la justificación por la fe, sino de la condenación por las obras. Hablamos primero de un ejemplo positivo, lo que Pablo menciona, versículo 7, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria y honra, inmortalidad. Lo mismo menciona en el versículo 10. Bueno, esos son personas que se caracterizan por varias cosas. En primer lugar, ellos se caracterizan que están perseverando haciendo el bien. Son conocidos por sus buenas obras. No para ganar la vida eterna con sus obras, sino con sus buenas obras glorifican a Dios, según Efesios capítulo 2, versículo 10. Y lo hacen de forma continua, no de vez en cuando. Es su estilo de vida. Perseveran haciendo el bien. La segunda cosa que les caracteriza, ellos buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. No son de este mundo, tiene otras prioridades. Ellos apuntan más alto, no quieren tesoros de los que se pierden tan fácilmente. Ellos buscan la gloria para con Dios, el honor de Dios, la inmortalidad que da Dios. Y esto es legítimo, más que legítimo, es necesario, es imprescindible, es bueno, es sano. Y debería convertirnos en personas con un propósito, con una meta. La gloria y honor que el mundo ofrece no les es suficiente, no vale la pena para ellos dedicar sus esfuerzos, invertir su dinero en cosas que no valen. En tercer lugar, lo que les caracteriza es la paz, algo que ese mundo no conoce y no puede dar. Y estas son las personas que van al cielo, no por sus obras, sino por sus obras revelan que algo ha pasado en ellos que les ha transformado. La Biblia lo llama la renovación del espíritu, el nacer de nuevo. Pero Pablo también habla de los del otro lado. Y lo hace en palabras distintas. Ahí se habla de ira y enojo. Esas personas se caracterizan también por varias cosas. En primer lugar, son personas contenciosas. Contienden con Dios y contienden con los demás. En segundo lugar, son personas que no obedecen a la verdad. Obedecen a la injusticia, a lo que va en contra de la naturaleza de Dios. Hacen lo que es malo. Y lo que Pablo nos dice, que el juicio de Dios será justo, porque Dios no hace acepción de personas. Y da igual si son judíos o si son paganos. Si son gente que se llaman cristianos o si se hacen llamar ateos o agnósticos. Si no han nacido de nuevo, da igual la etiqueta que se pegan, serán perdidos, serán condenados para siempre. Y Dios tratará, y eso es lo último
que Pablo habla aquí a todo el mundo con justicia. Los que no tienen la ley, que lo menciona en el versículo 12, en el versículo 14 y versículo 15, serán juzgados según las leyes que dicta la conciencia y la revelación original. Hay suficientes cosas que ellos pueden saber de Dios. De eso ya hemos hablado hace 3 semanas o hace 15 días también. No serán condenados por las cosas que no saben, sino serán condenados por las cosas que sí que saben, pero de una forma consciente oprimen. En su momento puse el ejemplo de los incas. Y podría haber puesto más ejemplos. No se les juzgará por lo que no sabían, sino por lo que sabían y no lo hicieron. Y ahora los que tienen la ley, quiere decir los judíos, también Pablo lo menciona en el versículo 12, versículo 13, ellos serán juzgados por la ley. Y además esa ley habla de Cristo y habla de su redención. Jesucristo mismo lo dijo, yo no voy a acusaros, lo digo a los judíos. No, Moisés mismo lo hará. ¿Por qué? Porque Dios conoce todos los datos y conoce todos los hechos. Y esto es un punto interesante, el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aquí aprendemos 4 cosas. En primer lugar, este mundo será juzgado por Jesucristo. De eso no cabe duda. En segundo lugar, ese mundo será juzgado. Quiere decir que habrá un día cuando finalmente se van a abrir los libros. En tercer lugar, de allí saldrán las cosas secretas de las personas que serán juzgadas. Todo. Y en cuarto lugar, esto es lo que Pablo predicaba, iba a donde iba. Lo predicaba en Éfeso, lo predicaba así en Corintos, lo predicaba también en Tesalónica, en Filipos y en muchos otros lugares, empezando con Jerusalén y terminando finalmente cuando llegaba a Roma. Estas son las malas noticias y las buenas noticias son: hay esperanza. ¿Quieres otro ejemplo de nuestro entorno, tal vez para que se entienda bien lo que Pablo quiere decir con esto? En España hay una institución que se llama la DGT, la Dirección General de Tráfico. Son ellos que te puntúan, ¿vale? O sea, eso según la locura que estás cometiendo, pues te quitan puntos. Y cuando llegas a cierto punto de números, te ponen la multa correspondiente. Bueno, de todo modo siempre pone multa o te quitan el carné ya directamente. Pues la DGT no te da recompensa por cumplir el código de tráfico, el código de circulación. No vas a recibir un cheque al final del año donde te ponen pues un cheque por 100 euros por haber cumplido la ley. No. Lo que ellos van a hacer es que te quitan dinero si no cumples lo establecido. Y te condena por no cumplir el código de circulación. Y lo mismo pasa con la Biblia. Dios no te va a recompensar por cumplir la ley. Incluso si esto fuera posible. Lo que pasa es que Él te va a castigar por no haberlo cumplido. Y solo hay una forma de salvarse de esto.
Y esto es poner tu confianza en el Señor Jesucristo. Porque te vas a decir, bueno, si las cosas son así, entonces ¿quién se va a salvar al final? Y la respuesta es solo aquellos que pueden confiar en la única persona que jamás ha cumplido la ley y toda la ley y sin excepción. Y esto es Jesucristo, que ahora ofrece la salvación. Es la única forma de entrar en el cielo. No hay otra. Y por última vez en este mensaje te voy a preguntar, ¿tienes paz con Dios? ¿Estás reconciliado con Dios? ¿El Señor Jesucristo es tu Señor y Salvador? ¿Has confesado tus pecados? Porque cada pecado es un atentado contra Dios, que tiene el derecho de reclamar justicia de ti. ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? Solo hay una forma. Por vestidos blancos que fueron comprados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y a partir de ese momento todo cambia. En vez de ira, te espera paz. En vez de tormentas y sufrimiento, te espera tranquilidad y gozo eterno. Una larga mañana, siempre estar cerca de tu Señor y Salvador, conociendo diariamente cosas que jamás soñabas. Todavía es tiempo de gracia. Todavía hoy puedes escoger. Y como embajador de Cristo, te pido urgentemente, reconcíliate con tu Dios. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te pido que a raíz de lo predicado, a raíz de lo que está expuesto en tu palabra, te pido que tú mismo hables a cualquier persona que escuche ese mensaje sin ser salva. Te pido, Señor, que tú hagas tu obra, la obra de tu Espíritu Santo en estas personas. Señor, tú eres capaz de hacerlo, tú eres fuerte, tú eres grande. Y pedimos que tu nombre sea glorificado en este día y para siempre. En tu nombre, Señor. Amén. Que así sea y muchas gracias por haberme acompañado en este momento. Si lo quiere, el domingo que viene seguimos con el capítulo 2 a partir del versículo 17.